ahora. Buenas noches con todos, mi nombre es Vinicio Manotoa. En esta noche vamos a presentar una estrategia didáctica para los procesos de composición y escritura, aplicarse en los bachilleratos de, tanto del sector público como del sector privado, y que en cierta medida es una síntesis de la propuesta curricular del Bachillerato General Unificado y del Bachillerato Internacional, eh, por lo cual también se espera que este proceso se siga desarrollando en los próximos meses. Este será el primero de una serie de videos sobre lo cual se irá explicando cómo aplicar el proceso. Vamos a empezar, por favor. Ok, aventurémonos hacia la escritura. El objetivo de esta es tratar de articular una propuesta didáctica, una estrategia que nos permita trabajar en la complejidad en la cual estamos viviendo el día de hoy. Tenemos que partir del hecho que la educación virtual no tiene absolutamente nada que ver con la educación presencial en la medida de que la relación docente-estudiante ha cambiado, en la medida de que los contenidos han cambiado y que todos los componentes que forman un modelo didáctico están puestos a reevaluación con esto. El hecho mismo de que nosotros como docentes estemos siempre en contacto con la pantalla hace que hasta nuestras relaciones neuronales, todos nuestros procesos de conocimiento, de cognición y de percepción cambien. Y si a nosotros como docentes si nosotros como docentes cambian los procesos de percepción, es obvio también que los procesos de adquisición de conocimientos por parte de las chicas y de los chicos con los cuales nosotros trabajamos también van a cambiar. En la medida entonces en que la relación ha cambiado, es necesario plantear una nueva suerte de procesos que nos permitan afrontar de manera creativa por un lado, pero también de manera consciente los procesos que se desarrollan en las áreas de lengua y literatura, y que en esta medida, y bueno, y que debido al contexto en el cual estamos en la actualidad, no son solo parte del área, sino que de acuerdo a la propuesta curricular del ministerio y a las directrices que ha dado, es algo que ya tiene que empezar a pensarse de manera interdisciplinaria. De ahí que la experiencia de muchos de los bachilleratos internacionales en el país sea crucial porque han sido quizá los primeros que han empezado a practicar esto, aunque de manera inconsciente, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por favor. En esta noche se van a trabajar los siguientes temas. Vamos a plantear un objetivo. Sobre esos objetivos vamos a trabajar las fuentes con las cuales se hace esta propuesta curricular. Vamos a revisar uno por uno los componentes de la propuesta, que en este caso es el aprendizaje basado en proyectos, la literacidad crítica, los procesos de imaginación, hasta poder llegar a la formulación de un proceso necesario para poder enfrentar esta situación, vinculado en lo que nosotros ya sabemos, los procesos de planificación, redacción y revisión con los que estamos acostumbrados a trabajar el desarrollo de la destreza de escritura y que en cierta medida son los cuales se tratan de verificar aquí. Al final vamos a tratar de hacer una breve acercamiento a ciertas técnicas de escritura para que en cierta medida tienen también el objetivo de ir formando procesos que, más que tratar de formar la destreza, traten también de formar actitudes hacia la escritura. Nosotros, por ejemplo, pensemos que cuando las instituciones se enfrentan al problema del libro, el problema del libro solo ha sido visto desde un lado, ¿no? Desde la lectura, ¿no? Es verdad que muchas instituciones tienen cientos de programas de fomento de la lectura, de motivación al lector, pero tal vez nunca hemos dado con el mismo énfasis la motivación hacia la escritura. Y tal vez ese sea uno de los errores por los cuales a la hora de escribir nosotros nos encontremos siempre con muchos inconvenientes, ¿verdad? El hecho de que tal vez los estudiantes no saben para qué les sirve escribir, porque piensan que la escritura se reduce solo a a la tarea, a la tarea o a la actividad en concreto, y no trata de, y no tiene un vínculo o un enlace con la vida cotidiana de ellos, con los problemas eh, que los están circunvalando. Entonces, ese es el objetivo, tratar de pensar la escritura tanto como destreza, pero también como una actitud y una manera de pensar que también la escritura es una forma de transformación de la subjetividad y que los chicos y que nosotros como docentes tenemos que también asumir la tarea de enseñarla, porque si nosotros como docentes no lo hacemos, es obvio que nadie lo hará
y tal vez la tarea de la escuela en una época tan compleja como la nuestra, en la que existe tanta información, sea precisamente eso, el enseñar procesos que nos permitan discriminar esta información que hoy hacia la cual tienen acceso los chicos y que y también enseñarles a utilizar esa información. Entonces, hacia esto se encamina la propuesta, la presente propuesta. Primero, el objetivo. Ayúdame con la lectura, por favor. Desarrollar una propuesta didáctica de escritura a través de la articulación del aprendizaje basado en proyectos, ABP, la literacidad crítica y los procesos de imaginación que anime a los estudiantes a practicarlo en la vida Es parte de cotidiana. lo que yo les trataba de decir hace un momento, ¿no? El objetivo es tratar de articular, primero, a partir de nuestro contexto, ¿no? A partir del hecho de que el ministerio nos ha propuesto una manera de enfrentar el nuevo proceso educativo y tratar también de pensar la didáctica de la literatura, ya no solo en el hecho de las clásicas cuatro destrezas, de esas dos destrezas de percepción y otras dos destrezas de recepción, sino que en los últimos años las investigaciones sobre la didáctica están yendo hacia otras derivas, y una de estas derivas es aquella que se denomina la literacidad crítica. Es verdad que ninguno de nuestros currículos ha tratado de, la ha asumido, ¿verdad? Obviamente el del 2010 no, por todo el enfoque comunicativo que tuvo, y peor la del 2016. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, que entre el currículo del 2010 y el 2016, nosotros vimos que aumentaron algunas destrezas vinculadas con la cuestión sociocomunicativa, sociolingüística, y con este enfoque se trató como que de complementar el enfoque comunicativo de la propuesta curricular del 2010, pero es interesante como en la propuesta curricular del año 2010, las destrezas orales, tanto de escucha como de hablar, se encontraban separadas. Pero en cambio, en el del 2016, las dos destrezas se unieron en esta destreza de comprensión oral, perdón, sí, de comprensión y expresión oral. Entonces, tratar de ver que la literacidad crítica tal vez es el momento, tal vez en un momento futuro se plantee como la síntesis de las otras dos destrezas, ¿no? Tanto de la destreza de leer como de la destreza de escribir. Entonces, ese es el enfoque didáctico asumido. Pero también nosotros tenemos que ver que no podemos llegar a los estudiantes simplemente con este tipo de acercamientos que aunque sean muy novedosos, tal vez para ellos no encuentren la relevancia. De manera que se plantean también los procesos de imaginación como una forma de ir formando estas actitudes a las cuales yo hacía mención hace un momento, enfocadas en su curiosidad, en la indagación y, en último término, todo lo que tiene que ver con la formación de una actitud crítica para el autoconocimiento, para que los chicos aprendan en autonomía, ¿no? Y tal vez el fomento desde la imaginación nos permita, de cierta manera, proponer una alternativa al respecto. Y que siempre esté vinculado con su realidad, que es la manera en la cual trataremos hoy prácticamente la casa de los chicos es su escuela, ¿no? Entonces tenemos que tratar de llevar la escuela a la casa, que es en último término lo que nos planteamos. Fuentes, el Minedu. Entonces, dice, orientación del currículo hacia una metodología problemática que favorezca el desarrollo autónomo del estudiante a través del fortalecimiento de las habilidades metacognitivas, la alfabetización digital y la responsabilidad social. Obviamente, aunque no lo dicen esas palabras, toda la propuesta curricular que se han generado a partir de los currículos priorizados, que se han estado aplicando tanto en el régimen COSA como en el régimen Sierra, han estado orientados hacia esto. Primero, han problematizado las metodologías. Cuando ellos proponen el aprendizaje basado en proyectos, se basaron en una propuesta que ya estaban desarrollando 2 o 3 años antes, desde el año 2016, que es esta asignatura, tal vez ustedes recuerden, de proyectos escolares que tenían los chicos hasta 10º de básica. Entonces recordarán que lo interesante en esa asignatura era que no eran evaluados cuantitativamente, sino que tenían una evaluación cualitativa. Entonces, ellos partieron de esa experiencia para plantear todos los currículos priorizados, tanto el de la emergencia como el que estaba usando la costa hasta la semana 10 o 11 antes de que empezara el año lectivo en la sierra. De forma que se parte de ahí
un objetivo con fortalecer el tema de habilidades metacognitivas. Tal vez el ministerio trata de enfrentarse al hecho de que ahora el docente no puede monitorear si es que un estudiante aprende o no. O sea, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, al finalizar el año lectivo pasado? Fue que la evaluación no se supo qué hacer. Entonces, mucho de la evaluación se quedó en el portafolio, muchos docentes no supieron cómo evaluar el portafolio, debido a que, por un lado, la situación de emergencia, por otro lado, la complejidad emocional de la emergencia, así no hacía factible practicar una evaluación como se lo hacía en la educación presencial, centrada en una evaluación objetiva, con pruebas estructuradas. Entonces, frente a este vacío, el ministerio se plantea ahora evaluar otros elementos que ya no tienen que ver con el aprendizaje de conocimientos, sino con el aprendizaje de procesos necesarios para que los chicos puedan gestar su propio proceso y se encarguen de formar. Entonces, frente al vacío, ya no vamos ya en la educación ecuatoriana por este año y tal vez es posible que algún día lo revea, pero no lo creo en realidad. Entonces, se van a evaluar ahora, ni siquiera se van a evaluar destrezas como se los proponían en los, en las anteriores reformas curriculares, sino simplemente se van a evaluar procesos. Y más adelante vamos a ver cuál va a ser esta diferencia entre saberes, las destrezas y los procesos específicos como tal. Por el otro lado, el enfrentarse a la educación virtual es el tema de que el Internet puede, a pesar de que no se encuentra socialmente bien distribuido, existe una inequidad de acceso hacia el Internet, muchas personas lo tienen, pero el problema es que no saben usarlo, ¿no? Entonces, el objetivo es que los docentes de lengua traten de formarles a los estudiantes en el uso de la tecnología, ¿no? Tal vez el día de hoy, por ejemplo, no podemos enseñar la relevancia del envío de cartas porque simplemente ya no se envían y que y más que ser un género en desuso, es un género que ya no se practica y entonces podríamos plantearnos, por ejemplo, el enseñar a escribir mails, pero desde una visión estructural, ¿no? Y entonces, porque pensemos, ¿cuántas veces nosotros enviamos una tarea y los chicos nos lo envían por mail, ¿verdad? Y muchas de las veces ellos ni siquiera pueden reconocer lo que es el asunto, lo que es el mensaje en sí. Entonces, estas cositas que parecen básicas, en realidad tienen que empezar a plantearse porque son textos de la vida cotidiana que si nosotros no enseñamos, nadie va a enseñar. Por último, la responsabilidad social en la medida de la complejidad del contexto en el que vivimos. En cambio, el tema de la literacidad crítica, bueno, planteemos que la literacidad crítica es una propuesta que nace así en España, y uno de los representantes más importantes es Daniel Cassani. La literacidad crítica empezó como un campo de investigación, es decir, la literacidad crítica un día se planteó un grupo de investigadores que llamamos literacidad, ¿no? Empezaron a investigar, se hicieron muchas tesis, muchas investigaciones autónomas, y se investigó por cerca de 8 o 9 años. Y después de esos 8 o 9 años de investigación, vinieron las propuestas que más adelante se van a plantear. Por eso se entiende por literacidad a las prácticas socioculturales de lectura y escritura situadas en un contexto y que permiten al usuario tomar una posición crítica con respecto a la práctica discursiva. Además, implica todos los procesos de apropiación de la cultura letrada. Entonces, de cierta manera, la literacidad crítica también puede entenderse como el nivel más alto que la propia alfabetización digital, ¿no? Hay algunos autores que sostienen que, por ejemplo, en los niveles de comprensión, obviamente está los niveles inferenciales, los niveles literales de comprensión, los niveles inferenciales, los niveles valorativos críticos, está la lectura crítica como tal, pero estos investigadores afirman que la literacidad crítica está por encima de la lectura crítica. Entonces, porque ya en cierta manera es en esta palabrita que dice acá, que es el tema de la apropiación, y la única forma de apropiarse de la cultura letrada es escribiendo. De manera que pensemos como en el modelo comunicativo tradicional. Entonces, el modelo comunicativo, este emisor bajo un propósito va a enviar un mensaje. El receptor no simplemente lo recibe, sino que tiene que emitir una respuesta, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la respuesta que yo como lector puedo hacer a un texto que leo? Es simplemente escribir otro texto. Es que nosotros no escribimos el otro texto, la comprensión no se llega a dar por completo, ¿verdad?
Entonces, esta es la manera integral como la literacidad crítica unifica ambas destrezas. Y la investigación se parte del psicólogo ruso Lev Vygotsky, ¿verdad? Entonces, él en un textito así muy pequeño que escribió cuando estaba muy joven, antes de escribir los grandes tratados que escribiría después sobre psicología materialista. Entonces, él en este trabajo afirma que la imaginación es la facultad cognitiva por medio de la cual el ser humano se adapta y transforma la realidad, variándose de procesos de combinación de elementos aprendidos por la experiencia, la cultura y la interacción simbólica. De hecho, es que nosotros muchas de las veces se ha creído que la imaginación es algo con la que el chico nace, ¿verdad? O sea, esta persona es más creativa que esta otra persona, pero lo que queremos enfatizar en este momento es que así como se enseñan los procesos de escritura, también se puede enseñar a imaginar. Y tal vez el enseñar a imaginar nos permita crear otro tipo de relaciones al momento en que el chico se enfrente a la escritura del texto. Para el desarrollo de estas fuentes vamos a ir problematizándolas una por una. El ABP, de acuerdo a lo planteado por el Ministerio, puede entenderse como aprendizaje basado en preguntas, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. La idea es que parecen sinónimos, pero en realidad lo que va a haber entre estos tres elementos es un proceso dialéctico. Pero antes de ver cuáles son cómo se pasa de la pregunta al problema y del problema al proyecto, vamos a ver un poco sobre el aprendizaje basado en proyectos. Hola, mi nombre es Julio Vegaso y voy a compartir con usted algunas consideraciones generales acerca del aprendizaje basado en proyectos. Antes que nada, hay que saber qué es el aprendizaje basado en proyectos. Se trata de una metodología de carácter colaborativo y busca que los estudiantes se enfrenten a diversas situaciones similares a las que encontrarán en su ejercicio profesional. Así, deberán proponer una solución o una mejora mediante el planteamiento de un proyecto. La generación de estas situaciones es importante para la formación del estudiante, debido a que promueve aprendizajes de planificación, implementación y evaluación de actividades que tendrían aplicación en un contexto real. De esta manera, se puede establecer una relación entre los contenidos y los resultados esperados del curso. Por sus características, el docente debe saber cómo aplicar esta metodología, así como estar comprometido con el aprendizaje y dispuesto a desarrollar las habilidades de los estudiantes. Se necesita además un constante acompañamiento para que los estudiantes elaboren y consoliden su proyecto a lo largo del curso. Cabe mencionar que los estudiantes deben conocer de antemano cuáles son los criterios e indicadores con los cuales serán evaluados a lo largo de todo el proyecto. Para aplicarlo, existen 5 momentos claves que usted verá a continuación. Generar la idea guía. Los estudiantes identifican un problema en su entorno a través de una pregunta que invita a reflexionar y plantear alternativas de solución. El docente debe motivar y despertar el entusiasmo de los estudiantes. Definir los resultados u objetivos del proyecto. Hay que asegurar una estricta relación entre qué es lo que se va a ofrecer como alternativa de solución en función a la situación que se ha seleccionado como punto de partida y los aprendizajes a construir durante el proceso. Elaborar el plan de trabajo. Consiste en identificar las actividades que son necesarias para lograr el objetivo. Debe asegurarse de que cada una de las soluciones sea producto de una reflexión argumentada en base a la teoría y las experiencias relacionadas con el proyecto elegido. El tiempo es elemental en este proceso. Implementar el plan de trabajo. El docente orienta la realización del proyecto y está atento a las dificultades que los estudiantes pudieran tener. La idea es que sean ellos mismos quienes encuentren las alternativas de solución con la adecuada guía del docente. Presentar los resultados. Finalmente, se comparten los logros alcanzados a lo largo de todo el proceso. Para ello, los estudiantes deben prepararse con ayuda del docente para hacer una presentación e identificar los resultados obtenidos, tanto en el proyecto como en los aprendizajes.
Esperamos que estas pautas le ayuden a aplicar el aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de su curso. Para más información acerca de esta. Ok, creo que todos sabemos cuál es el proceso de investigación, pero el objetivo es entender que la ABP es una forma de poner en práctica en el aula el método científico de investigación. Por eso se parte del planteamiento de los problemas, de los objetivos, y de este marco lógico se pasa ya al desarrollo. Lo interesante es entender que la ABP es un proceso interdisciplinario. Es verdad que muchas instituciones no podrán hacerlo debido a las características institucionales, pero también dentro de lo planteado por el ministerio se deja la pauta abierta para que también se lo plantee como proyectos de área. Es decir, que todas las áreas dentro de sus planificaciones también pueden plantearlo de esa manera. Al final de cuentas, lo que se está tratando, al tratarse de un proyecto derivado de un problema de la realidad, necesariamente es interdisciplinario, aunque no se encuentre enunciado. El hecho de que fomenta el trabajo colaborativo hace que el aprendizaje sea algo que no se puede evaluar por un examen, sino que es un tipo de aprendizaje fundado en la puesta en práctica en la vida cotidiana. El hecho de que el estudiante muchas veces nos ha preguntado, ¿y esto para qué nos sirve, profe? Entonces, el objetivo es que aquí los saberes van a estar siempre en función del proceso de investigación, de manera que los saberes ya son útiles. De ahí y el hecho también de que debe partir de los intereses de los estudiantes para poder plantearlos. Vamos en este momento a ver esta relación entre preguntas, problemas y proyectos. ¿Cómo hacemos nosotros como docentes para plantear los problemas? A ver, en la parte de acá abajo, aquí donde dice acercamiento socioemocional, esto es una captura de pantalla de una parte del currículo priorizado para la emergencia. En este currículo priorizado para la emergencia, el ministerio dio varias guías, ¿verdad? Están estos objetivos interdisciplinares, abajo de los objetivos interdisciplinares están los criterios de evaluación, los criterios de evaluación por las disciplinas, también están los valores con los cuales se deben trabajar, pero en uno de los costados está el acercamiento socioemocional, planteado en forma de preguntas. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué derechos tienes? ¿Qué entiendes por responsabilidad? ¿O qué norma de convivencia existen en tu familia? ¿O qué responsabilidades tienes en tu escuela y tu familia? ¿Crees que tus responsabilidades son diferentes a las de los adultos? ¿Qué necesitas para que los adultos garanticen sus derechos? Y así. La idea es que nosotros, ¿cómo debemos hacer para plantear el proyecto? Primero, tenemos que convertir estas preguntas en indicadores, ¿verdad? Perdón, en dimensiones. Recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos un proceso de investigación, en el capítulo 3, esto se llama operacionalización de variables. Recordemos que una operacionalización de variables es el momento cuando, por ejemplo, tomamos un concepto así grande y, como decir, el amor, ¿verdad? Y lo vamos a convertir en algo concreto que nosotros como investigadores podemos medir o percibirnos. Entonces, ¿en qué actos yo encuentro el amor? Entonces vamos viendo así, desde lo más abstracto hacia lo más concreto y singular. Y prácticamente a nosotros nos tocará realizar un proceso de derivación parecida, porque de estas preguntas vamos a partir. Por ejemplo, aquí dice, estaba esta pregunta que dice, la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienes en tu escuela y la familia? ¿Crees que tus responsabilidades son diferentes a los adultos? ¿Qué necesitas para que los adultos garanticen tus derechos? No. Aquí de manera implícita nos está planteando ya una diferencia. El tema de la diferencia necesariamente nos habla de esta gran dimensión que es la diversidad cultural. Entonces, nosotros vamos a convertir primero estas preguntas en dimensiones, como se ha convertido aquí la segunda pregunta en la dimensión diversidad cultural. Después de eso, nosotros tenemos que buscar en qué aspectos concretos de la vida social se ve la diversidad cultural. Es decir, vamos a buscar indicadores. Por ejemplo, hay diversidad cultural en el tema de culturas digitales, por el hecho de que se necesita cierto rango de edad para poder acceder a un uso eficiente de la tecnología. Pensemos en lo que se ha llamado de esta generación millennial, del hecho de que para ellos la tecnología ya es parte de su propio, algunos investigadores dicen que ya es parte de su ADN por el hecho de que se encuentra muy cercano, ¿no?
Otro tema, por ejemplo, otro indicador son las tribus urbanas, el hecho de cómo la ciudad se encuentra segmentada, las culturas aborígenes que no se pueden dejar ver, y después, por ejemplo, el de la migración, ¿verdad? Es un factor que siempre está que siempre es un indicador que siempre ha sido muy problemático, porque nosotros no sabemos en qué medida el significado, la violencia que ha expulsado a las personas o la violencia de las comunidades que reciben a las personas que están migrando o a estas grandes comunidades que se viven desplazando. Entonces, después de que nosotros, esta es la parte que va a corresponder al proyecto. Después tenemos que materializarlo todavía más. ¿Cómo lo vamos a materializar? En buscar problemas concretos para cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, Priscila, ¿tú qué problema me podrías mencionar sobre la migración? A ver, vinculada con la educación podría ser por... Perdón, con la migración. con la migración. Em, Tal vez los valores que están, no sé, la falta de valores podría ser de ¿Ya? los ¿De niños, quién? De de los los niños niños, que migrantes. no, de los niños que tal vez fueron, en este caso, abandonados por sus padres. Bueno, ¿verdad? Entonces, pongámosle mejor la problemática a los niños abandonados, porque hay que ver que tenemos que ser bien concretos, ¿no? Ujú, Entonces, cuando hagamos el tema de ir buscando problemas, tenemos que buscar lo más concreto. Como yo decía al inicio, tratamos de salir de estos grandes conceptos, que son abstractos, que uno no los puede tocar, a problemáticas que uno sí puede percibirlas. Y entonces, al hablar de valores, es algo que todavía está en el nivel abstracto, ¿no? Pero en cambio, al hablar de niños abandonados, es algo que a nosotros nos queda más concreto. Y ujú. después se van formulando preguntas. Yo les propongo así, que ustedes cuando hagan este proceso de derivación o de operacionalización, siempre traten de ir derivando. Tenemos que tener en cuenta que esta parte de acá es un proceso que necesariamente va a corresponder solo al docente, porque es el docente quien en el momento de planificar, antes de ingresar al aula, tiene que tener ya todo esto hecho. Porque nosotros nos enfrentamos primero al hecho de que no existe el tiempo, ¿no? O sea, no se puede desperdiciar el tiempo de la clase en hacer todo esto porque, esto, primero porque las habilidades cognitivas de los chicos, aún en un segundo, tercero de bachillerato, no están desarrolladas por eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacerlo porque hemos pasado por 4 años de educación universitaria que nos han enseñado a hacer esto. Pero en cambio los chicos no tienen los prerequisitos para poder cumplir el proceso, que solo es un proceso de inferencia así en alto nivel. Así que esto es un trabajo que nos va a corresponder a nosotros, hasta los problemas. Pero en cambio los chicos donde van a intervenir es cuando hagamos de estos problemas preguntas. Vamos, por favor. Ah, no, perdón. Ya. Vamos a ver en este momento, entonces, cómo vamos a pasar a hacer las preguntas. Pero eso sí nos toca ya trabajar con los chicos. Entonces, como yo les decía en un inicio, nosotros ya no vamos a enseñar las típicas categorías, ya no vamos a enseñar, esto es investigación, ¿no? Nosotros, para hacer las preguntas, tenemos que partir del hecho de entender que una pregunta es el mayor instrumento epistemológico que existe. O sea, todas las investigaciones en la historia de la humanidad han partido de una pregunta. Si no se hacen preguntas, simplemente el proceso de conocimiento no llega a anclarse, pueden cumplirse las fases y todo, pero en realidad no se llega a dar un aprendizaje significativo. Así que esta es una parte fundamental. Primero, se va a proponer un proceso de cómo formular preguntas en 3 pasos. Primero, nosotros tenemos que ver si el problema que nosotros hemos planteado, recordemos que el problema lo va a plantear el docente, y nosotros vamos a plantear a los estudiantes siquiera una lista de unos 20, de unos 30 problemas para que ellos escojan, obviamente en el momento en que nosotros va a discutir. Después de que ellos han discutido, nosotros tenemos que hacer que el estudiante primero vea, reconozca si este es un problema se ha creado por el individuo, es decir, un problema que yo tengo en mi casa, un problema que yo tengo personalmente, o es un problema como el de los niños así abandonados pues, en estos tramos de la migración, es tomado de la realidad. Cuando ya se ha distinguido qué tipo de problema es, nosotros tenemos que pasar a reescribir el problema. ¿Cómo reescribimos
Entonces, esta problemática que son los niños abandonados, les vamos a convertir en una pregunta. Es decir, los vamos a situar en un tiempo y espacio determinado. Entonces, Priscila, a los niños abandonados, vamos a darle ahora niños abandonados de dónde y de qué época, para concretarlos más. Ya podría ser, bueno, del Ecuador, en el Ya, siglo XXI, o tal vez en ya, el siglo, sí, sí. ya. Entonces, de manera general, quedaría así, ¿no? Los niños abandonados en el Ecuador en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, y la única manera de convertir eso en pregunta viene con el momento en que nosotros tenemos que seleccionar el nivel de la pregunta. Para eso tenemos que, el nivel de la pregunta es también el nivel de la investigación. Recordemos que existen así varios niveles, ¿no? Yo para el tema didáctico les propongo el trabajo de esas tres: un nivel de exploración, un nivel explicativo y un nivel causal. Es verdad que nosotros les vamos a dar a los chicos el hecho de que ellos escojan, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que lo más didáctico posible sería que, por ejemplo, primero hacer una investigación de exploración. La siguiente investigación, hacerla explicativa. La siguiente, hacerla causal. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad entre las tres preguntas va a ir aumentando. Entonces, a este, a esta reescritura que se hizo hace un momento, ¿tú cuál escogerías en este caso, Priscila? ¿Una explorativa, una explicativa, una causal? Yo creo que la causal podría ser. Ok, entonces la pregunta quedaría, ¿en qué relación o en qué contextos? ¿Qué contextos podría ser? ¿Ya? Entonces Ujú. ponemos, ¿en qué contextos los niños abandonados del Ecuador en el siglo XXI? ¿Y con qué le completaríamos la pregunta? En relación con lo anterior, ¿en qué contextos los niños del siglo Con, XXI? em, los niños abandonados en el Ecuador en el siglo XXI. ¿Y en qué le tenemos que poner en relación? Tenemos que ponerle en relación con el la indicador que migración. estamos, ¿verdad? Entonces, son víctimas, son producto de qué? De la migración, ¿verdad? Ujú. Porque no creo que solo la migración sea la causante de niños abandonados, también existen otros tipos de problemas que han hecho que se abandonen niños. Entonces, nuestra pregunta causal quedaría así, ¿verdad? ¿En qué contextos los niños abandonados en el Ecuador en el siglo XXI han sido consecuencia de la migración? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo con los chicos, ¿no? Y como yo les digo, este es un proceso donde uno tiene que dedicarla unos 40 minutos a estar simplemente enseñándoles a preguntar. Tal vez otro de lo que uno ha visto en la práctica es que muchas veces uno como docente ya da por sentado que los chicos saben algo, ¿verdad? Pero el problema es que no debemos partir de este hecho de que los chicos ya lo saben, ¿no? Tal vez lo nuestro es coger y recordarles el proceso, ¿verdad? Y si ya lo saben hacer, qué bueno, ¿verdad? Pero lo importante es que eso por lo menos les va a servir de refuerzo. Al final de cuentas, no podemos, como les decía, esa es una parte fundamental para poder plantear lo siguiente. Luego que hemos hecho nuestra pregunta, que nosotros le vamos a llamar pregunta-problema, nosotros tenemos que hacer otro tipo de preguntas. Entonces, que van a ser como las preguntas derivadas de esa gran pregunta. Entonces, tenemos que primero entender que necesitamos de hacer preguntas abiertas, aquellas que no podemos preguntarle algo que no tienen que ser esas preguntas que se respondan solo con un sí o un no. Tienen que simplemente requerir razonamiento o evidencia y por tanto tienen que tener cierto nivel de complejidad. Entonces, nuestra tarea como docentes es dar muchos ejemplos de esas preguntas para que los chicos sepan cómo van a ir formulándolas. Entonces, que les permite, primero, partan de ellos por su curiosidad, que les permita discutir y que necesariamente motive a que ellos busquen argumentos para tratar de responder a una pregunta. De ahí que después vamos a delimitar mucho más el tema. Nosotros ya delimitamos al tema en el primer momento que le pusimos dentro de un tiempo-espacio. Ahora lo vamos a delimitar mucho más por medio de estas preguntas. Es decir, estas preguntas derivadas
o secundarias, a mí me sirven para hacer de este tema, hacerlo mucho más específico. Entonces, tener en cuenta que vamos a hacer preguntas para causas, para consecuencias, para características, características, posibles soluciones y con relación a otros contextos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Elaborando un árbol de preguntas. Aquí yo les propongo, por ejemplo, este. Entonces, como vemos acá, nosotros tenemos que primero trabajar preguntas causales, ¿verdad? Bueno, aquí abajo se escribe nuestra pregunta nuclear. Preguntamos por qué sucede, o si preguntamos características, vamos a preguntar de dos aspectos de las características, que son el proceso y el objeto. Si es el objeto, sobre el qué es, el cómo es. Si son con el suceso, cómo sucede, cómo funciona, cuál es el orden de los hechos, quiénes intervienen. Entonces, la recomendación es que ustedes les hagan hacer todas las preguntas para que después los chicos puedan seleccionar las que ellos necesiten para su proyecto. Preguntas vinculadas con las consecuencias, si se justifica la situación actual, qué podría pasar si no se soluciona la situación, o preguntas con posibles soluciones, cómo podemos mejorar la situación, qué harías para mejorar la situación. Entonces, nosotros tenemos que, en el momento que abramos el diálogo con los chicos, ir haciendo que de cierta manera ellos vayan llenando estos tipos, ¿verdad? De preguntas. Las preguntas de contexto tienen que ver tanto con el lugar, el tiempo, pero también tienen que ver con el juicio, ¿no? Que ellos opinan al respecto de algo. Entonces, para que ellos ya, como hemos visto, este tema de las preguntas también es un tema que va aumentando de complejidad, porque el nivel de causas y consecuencias es como que lo más simple, luego viene como que un nivel descriptivo de conocimiento con las características, pero ya ya las posibles soluciones que tienen que ver con este tema de hacer, de prever, ¿verdad? Hacer inferencias y la relación con otros contextos, ya el de comparar. Entonces, sin comparar ya las destrezas, perdón, los procesos cognitivos van siempre haciéndose más complejos. Pero lo importante es tratar de trabajar con todas las opciones para que los chicos tengan su árbol de preguntas. Y en la medida en que puedan hacer el árbol de preguntas, o sea, lo importante aquí no es que el estudiante responda todas las preguntas, ¿no? Lo importante es que puedan preguntar y dar a este proceso y quizás el énfasis que tal vez otras asignaturas como lógica o como filosofía no lo han estado dando y empezar a hacerlo de esta forma. Dicho esto, creo que ya vamos a terminar esta primera parte. Sí, no sé si en este caso Priscila tiene alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto hasta el momento sobre el aprendizaje basado en proyectos, que aquí nos hemos centrado simplemente en el primer momento de cómo convertir estas problemáticas que nos da el ministerio en preguntas concretas. Sí, bueno, creo que la primera es, ¿esto a partir de qué nivel o de chicos de cuántos años se pueden aplicar? El tema es que esto debería aplicarse a todo el bachillerato. O sea, al final de cuentas, como yo te decía hace un momento cuando yo decía por ejemplo, acá, cuando veíamos los tipos de pregunta, los niveles de la pregunta, ¿no? Entonces, trabajar con los chicos solo preguntas que tengan con nivel de exploración, trabajar con los chicos de segundo, los niveles de explicativos, y los causales, que son los complejos, trabajarlos ya con tercero de bachillerato. Pero también eso puede ser, digamos, que en el primer trimestre yo trabaje solo explorativas y explicativas. Lo importante es que el estudiante, al final de cuentas, nosotros tenemos que proponer un menú, ¿verdad? Proponer así las vías de acceso y después, porque no es algo que nosotros podemos controlar, tenemos que ir. Pero esto se debería trabajar con todo el bachillerato, que eso ya tienen así los requisitos previos mínimos, ¿verdad? Sí, sí, entonces, bueno, habría que tomar en cuenta cómo se divide esto en secciones para poder aplicarlo, ¿verdad? Ujú. Claro, en eso también uno puede ver hace un momento te hablaba de este nivel de complejidad que tienen las delimitaciones del tema. Por ejemplo, si es que por ejemplo, un proceso de investigación, como yo te decía, como decía el video, tenía 5 pasos, ¿verdad? Pero yo no puedo aplicar con un muchacho, con alguien primero yo no puedo dar por sentado que el estudiante sabe investigar. Nosotros tenemos que enseñarle desde cero.
Entonces tenemos que, digamos, en el primer proceso de investigación, hacerlo unos 2, 3 pasos, en el siguiente ir aumentando paso a paso, ir viendo ante todo qué es lo que ellos van a necesitar. Pero la otra forma de uno concretarlo más en los niveles de complejidad es, por ejemplo, en mi primera investigación, porque eso toca hacer varias en el año, voy a trabajar solo causas y consecuencias, ¿no? En el siguiente voy a enfocarme a características. En el siguiente, si quiero más complejidad, con posibles soluciones y voy así aumentando la complejidad. Entonces, por eso son las preguntas, o sea, las preguntas no están puestas aquí, estas así de manera arbitraria, sino que son por el nivel de complejidad. Y el último es cuando ya está en capacidad de poder preguntar las 5 opciones. Obvio que existen muchas más, pero tal vez para el contexto del bachillerato son las más útiles, ¿no? Sí, con eso está bien. Gracias. Ya. Vamos entonces a ver el segundo aspecto, que es la literacidad crítica. Priscila, por ejemplo, cuando tú les haces leer un texto, ¿verdad? Pensemos que estás haciendo algo vinculado con con el proyecto del plan lector que tiene la institución. ¿Qué hacen con lo que, después de que leo, o qué hacen con lo que leen los chicos? Generalmente, cada profesor realiza talleres en relación a cuestionarios, sí, para que puedan contestar de forma literal lo O que sea, pero entendieron. de comprensión de lo que leyeron. Sí, de comprensión. Luego, por ejemplo, se lo puede también relacionar o en algunas ocasiones lo que hemos hecho es aplicarlo ya con lo que son las actividades como la fiesta de la lectura y eso bueno, dependiendo también qué tipo de actividad, pero lo llevan, no sé, a una casa abierta, hay veces que lo cambian o lo emplean como una dramatización. Ajá. Ok. Entonces, la idea es que el texto debe apropiarse debe apropiarse, hay el nivel de comprensión, pero hay el nivel también de aplicación, ¿no? Obviamente con lo que se hace en las fiestas de la lectura es llevar aquello que es ya la literacidad crítica, aunque todavía, aunque muchas de las veces no se sabe bien qué es ese, porque no ha quedado muy claro en el proceso, o porque tal vez no existen las directrices adecuadas. Entonces, la idea es que nosotros en la práctica educativa sí trabajamos literacidad crítica, aunque no lo hemos visto de esta manera. Entonces no es algo nuevo para nosotros, ¿no? Lo único que se plantea aquí es tratar de organizar mejor aquello que nosotros ya hemos venido haciendo durante algún tiempo. Por favor, ayúdame con la lectura de esta parte. Daniel Casani menciona que el concepto de literacidad abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una comunidad de los géneros escritos. En concreto, abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, Ok, etcétera. entonces lo que vemos es que, como yo al momento de la introducción les explicaba, la literacidad es crítica, compone la parte más integral de comprensión que el día de hoy existe sobre la didáctica de leer o de escribir, por el hecho de que ya está enfocado en ver cómo podemos tener todos los conocimientos que sabemos de la lectura, todas las estrategias de comprensión lectora, las estrategias metacognitivas, pero también todas las actitudes necesarias para el uso eficaz del género escrito. Lo importante es que los chicos escriban. Lo importante es que para ellos escribir llegue a ser algo tan natural para hablar, como hablar, ¿no? Alguna vez se decía, algunos investigadores dicen que, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil enseñar a escribir? Entonces ellos dicen que el ser humano aprende así por imitación, el tema de hablar, ¿verdad? Y aprende a hablar porque escucha hablar, ¿verdad? Y entonces, un niño cuando tiene unos 5 o 6 años, así, todo el mundo está aprendiendo a hablar y lo hace. El problema es que cuando va a la escuela, ya no puede aprender la otra destreza expresiva, que es la destreza de escribir, porque ya aquello ya tiene que enfrentarse con ciertos procesos metodológicos que tal vez no han sido bien dados o que tal vez no se han fomentado. Y en suma,
que necesita ya de un componente de formación muy fuerte en comparación para lo de escribir, ¿no? Y digamos, hay chicos, entonces hay investigaciones que dicen, por ejemplo, que los chicos de 5 o 6 años de contextos, digamos así como que de países pobres, comparados con los contextos de países desarrollados, o dentro de un mismo país, de escuelas así de alto nivel, con las escuelas públicas, cuando tienen 5 o 6 años, siempre están en un nivel expresivo y en una destreza comunicativa igual. Pero al momento que van ellos avanzando así en edad escolar y se aplican todas estas pruebas PISA, todas estas pruebas así, entonces se van descubriendo que, por ejemplo, cuando ya llegan a un quinto, sexto de básica, ya las destrezas empiezan a bajar, porque solo existen ciertos lugares donde les han sabido enseñar las destrezas expresivas de la escritura. Al final de cuentas, cuando salen del bachillerato, son en realidad muy pocos los estudiantes que tienen la competencia de la escritura. Entonces, frente a esta realidad, que no, se ha planteado la literacidad crítica como una alternativa para poder generar la competencia en la escritura. Y lo fundamental para esto, entonces, es que esta propuesta abarca así muchas cosas. Es una síntesis no solo de toda la gramática, textual. Acá nos hablaba de la función del discurso, es decir, también es una síntesis de la pragmática, pero lo importante es que también son valores sociales, entonces es también parte de la crítica social. Pero por el otro lado también nos habla de las formas de pensamiento, entonces también tiene un enfoque en las neurociencias. Y entonces, por eso es que la importancia de la literacidad crítica para nosotros como docentes es que el día de hoy nos ofrece herramientas y posibilidades así mucho más interesantes que las herramientas de una didáctica tradicional solo enfocada en escribir. Y dentro de estas herramientas se encuentra, bueno, vamos a tratar de entender cómo es el proceso, ¿verdad? Entonces, la literacia tiene un proceso. Punto 1, vamos a situar el discurso. Punto 2, reconocemos quiénes participan y ver las maneras de participar. Y punto 3, tratamos de evaluar los efectos de lo que hemos dicho o escrito dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, vamos a ver primero este pequeño video, por favor. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. Pero estoy tan enojada. Eres mujer. Debes reprimir tu enojo. Aquí, estadio, donde jugar nuestro equipo de baloncesto femenino. No jugar bien, pero tetas fetén. ¿Qué querer más? Birra, cama. ¿Una mujer en el bar? ¿Qué hacemos? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. Le recordaré a Fray que es humano, como solo una mujer sabe hacerlo. ¿Vas a fregar y a cocinar? ¿Este es suyo? Ya no, me llevo el segundo, por favor. Estaba mejor, ¿no es cierto? ¿Cuál era el segundo? Te probaste como 15. El azul. Pero este es azul, ¿no? A ver, ¿qué es azul para vos? No, amor, no vengas con tus amigas. Es Boys Night. Solo hombres. ¡Solo hombres! Hola, ¿quieres bailar? No, gracias. Estamos entre amigos. Hola, ¿no? Hola. ¿Y? ¿No notas nada? ¿Camisa nueva? La barba. Uy. Me dejé la barba. Perdón. ¿Es mucho pedir un poco más de atención? Mira, esta foto es de Montañita. Fútbol. ¡Ey! ¡Falta! ¡Que te toca! A ver, mi amor. Este es azul mediterráneo. ¡Oh, por Dios! ¡No, por Dios! ¡Toda la canción! Te conozco del celular. No creo. Brindemos por eso. Tengo novia. No importa, no soy celosa. Perdón. Es que tú sabes, como cambias de look tan seguido, como que no cacho. Ah, o sea que ahora la culpa es mía. Yo no dije eso. ¿Al menos sabes por qué me dejé la barba? Vamos. No, ya basta. La última y no te jodo más. No, mi novia ya viene.
Mis ojos están aquí arriba. No es mi culpa que los pantalones están apretados. Estúpida. Que si te llevas con él, no te llevas conmigo, verás. Y en ese caso conmigo tampoco, loco. ¡Niño! ¡Si fuera no te chupo! Oye, respeta. No tienes papás, no tienes hermanos. Vamos, mi amor. ¡Papi rico! Si cocinas como caminas, te comes el bocolón. ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te vas a comer? ¡Baja, concha tu madre! No te voy a llevar con esa cara, te imbécil. ¡Ey! Dale suave, brother. Brother, suave. Mauricio. Mauricio. Paul. ¡Mauricio! ¿Sabes qué pegaría Paul ahorita? Ok. Entonces, la idea es ver cómo podemos aplicar el proceso de literacidad. Paso 1. Situar el discurso en contexto sociocultural de partida. A ver, Priscila, ¿qué podemos ver dentro de este video? Bueno, Que tenga que ver con el contexto sociocultural. Está muy marcado el machismo, ¿no? En primera instancia, con los dibujos animados sobre todo, y no sé, creo que si es que lo miramos desde la parte del tiempo, entonces antes era muy marcado, incluso en los dibujos, ¿no? Desde Pedro Picapiedra. Y en la parte, bueno, aquí que sería la actual, lo cambian, ¿no? Como que la función de lo que haría una mujer lo hace un hombre. Entonces, pero creería que, bueno, explícitamente es desde el machismo. Claro. Y tener en cuenta que lo que está en juego también son estos estereotipos del decir, ¿no? Porque hay solo cosas que puede enunciar un hombre, según estos estereotipos, y otras solo cosas que puede llegar a enunciar una mujer. Pero, ¿qué es en concreto lo que vamos a hacer en este paso? Nosotros primero vamos a identificar un propósito y situarlo en una red de propósitos sociales. A ver, ¿cuál es ese propósito social, por ejemplo, en las caricaturas que vimos en la primera parte del video? Que las mujeres tienen que estar en la casa. Ya, ese es el mensaje, ¿verdad? Los ¿Y hombres cuál tienen será el propósito de que se emitan, de que todas estas caricaturas, los Simpson, los Picapiedra, Futurama, así, emitan un mensaje de así? ¿Cuál será el propósito? O sea, como marcar el estereotipo para que las demás personas lo sigan. O sea, convencer de que así debe ser. Perfecto, ¿verdad? Y entonces, primero vamos a determinar el propósito. Y después hay que tratar de ver qué otros propósitos hay parecidos, ¿verdad? ¿Qué otros estereotipos están marcados por las series, por las películas, por las caricaturas? Por ejemplo, en este caso era cómo representaba o cómo no sé, se marcaba lo que es la cosificación, ¿no? Esas mujeres tan fuertes y que, no sé, determinaban un poco más lo que es, o que se fijen mejor en el cuerpo a lo que pueden hacer como el deporte en ese caso. Ok, y entonces también hay esos propósitos de ir marcando el cuerpo. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto con los chicos, así en un proceso de lectura, identificamos el propósito y tratamos de ver qué otro tipo de propósitos semejantes hay. Ir siempre estableciendo relaciones. Luego de hacer eso, pasamos a reconocer la información explícita e implícita, ¿no? La explícita, por ejemplo, la que me decías, ¿no? La de dar a conocer la de dar a conocer en este caso las funciones y los estereotipos de la mujer. Y por último, bueno, penúltimo, vamos nosotros a identificar las voces de otros autores, polifonía e intertextualidad. Por ejemplo, ¿en qué otras películas, en qué otras series, en qué libros has visto que se aplican estos estereotipos, Priscila? Podría ser, por ejemplo, el rol que cumple, bueno, en la familia de Franz Kafka, de Gregorio Samsa, el papá, que es un hombre que sí, todo el tiempo debe estar al frente, pues que lo tenían un poco como idealizado, le tenían miedo. La mamá en el papel de sumisa, tal vez. Perfecto. Que tenía que hacer las cosas del hogar. Entonces, la idea es ver en este paso el tratar de ir reconociendo otros textos y ver, o sea,
sacar desde estos textos así propios de la literatura, pero también verlos así con las películas que los chicos ven, con los videojuegos que están usando, con todo, o sea, cualquier cosa donde ellos vean una relación, bienvenida sea para tratar de identificar. Por último, tenemos que caracterizarnos. Por ejemplo, hablamos de los idiolectos, de los dialectos, del registro, de los usos lingüísticos. Por ejemplo, en los últimos videos, ¿qué sabemos? A ver, ¿de qué dialecto eran ellos? En la última parte del video. Quiteños. Quiteño, y están todos Sí, claro. estos quiteñismos ahí, y después vamos diferenciando nosotros todo esto. Esta es la primera parte de un proceso de literacidad. Vamos a situar el discurso. Después vamos al segundo, que es reconocer y participar en la práctica discursiva. Ok, de esto se deriva simplemente que para no hacerlo muy distinto, una práctica discursiva es simplemente un conjunto de textos que ya han formado una tradición, que utilizan los mismos protocolos de uso, y nosotros tenemos que al estudiante darle la mayor cantidad de géneros para que ellos puedan trabajar. Eso es lo que hacemos en el segundo paso. Primero vamos a interpretar qué tipo de género es, si es una noticia, si es una caricatura, si es un programa de humor como el de Chupe TV. Después de eso vamos a reconocer las características socioculturales del género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer una novela que leer una noticia, porque algunos van a decir que yo para leer una novela necesito un espacio cerrado, necesito tranquilidad, pero en cambio el periódico lo puedo leer en el bus, lo puedo leer caminando, pero eso va a depender de quién lo diga. Porque algunos van a decir, no, pero yo leo una novela igual en el celular. Todo va a ir cambiando. Lo importante es que los chicos vayan diferenciando todo esto. Pero también en este punto es de reconocer estas características socioculturales del género se aplican a los dos niveles. Tanto la lectura, como yo les decía, en los lugares donde uno lee, pero también la escritura, ¿no? ¿En qué lugar tiene que escribir un periodista? Ahora, por ejemplo, tiene que estar dentro del teletrabajo, pero también el periodista tiene que estar afuera. Y entonces, ver que también las características, no solo del momento de la escritura, de lectura, sino del otro momento, el momento de producción del texto. Y después nos plantearles la pregunta de responder al discurso planteado por medio de un texto. Entonces, tú, por ejemplo, Priscila, ¿qué harías que los chicos, con qué texto podrían responder al primer video? A ver, bueno, podría ser tal vez con una caricatura. Perfecto, entonces harían ellos una caricatura, pero lo importante es que con ese momento prácticamente se llega a cerrar. Y cuando nosotros ya se produce el texto, viene el momento en que nosotros nos ponemos a ver qué más nos va a decir el texto que ellos han producido, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a ver esta partecita para llegar al tercer paso. Este es un programa de filosofía por televisión. Ustedes se preguntaron por qué estamos. Yo existo porque pienso. El hombre es el lugar en el cual todos los saberes son pensados. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. La filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa. La totalidad de lo real. Ahora, el pensamiento filosófico es deseable que sea autónomo. Y no solo el pensamiento filosófico, el suyo también, el mío también. En general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autónomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema, por darle este nombre así general a la cosa. Digamos, hay un enorme sistema que nos piensa
que piensa todo por nosotros, entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A esto Heidegger lo llama vivir en estado de interpretado. Casi toda la gente de este mundo vive en estado de interpretado. Miren, les voy a dar un ejemplo de estado de interpretado. La ideología taxi, espero que los taxis, yo tomo muchos taxis, espero que no se enojen conmigo, pero generalmente uno sube al taxi y el taxista argentino tiene una costumbre muy peculiar, que es que uno sube y él le empieza a hablar. Esto es muy argentino, pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio. Entonces, apenas dice 2 palabras, uno ya sabe qué radio escucha. Entonces uno puede decirle, mire, no siga hablando, porque yo sé que usted me va a decir esto y esto. Ah, dice el taxista, ¿cómo lo sabía? Y lo sé porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha. Entonces, usted no está diciendo sus ideas, está diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no está hablando, está siendo hablado. Usted no está pensando, está siendo pensado. Usted vive en estado de interpretado. Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. Entonces, esta cuestión de vivir en estado de interpretado, Heidegger la va a llamar la existencia inauténtica. La existencia inauténtica es, ante todo, aquella que es incapaz de reflexionar de cara a la finitud del hombre. Perfecto. Entonces, en el tercer paso del proceso de literacidad dice, evaluar los efectos de una práctica discursiva en la comunidad. Pero lo que nosotros como docentes debemos procurar en este paso, al momento de ponerlo en práctica, es que los estudiantes aprendan a escribir sus propias ideas, que nosotros como docentes tenemos que respetar esas ideas, que debemos explotar esta parte de sus experiencias para que ellos puedan expresarse en sus propios términos, en su propio lenguaje. Muchas de las veces los chicos han tenido experiencias donde un profesor ha llegado y les ha dicho, bueno, tienes que escribir de esta manera, entonces ha cortado la forma para que él siga expresándose. Y lo importante es que si nosotros queremos que en este caso el lector, escritor, que es el estudiante, alcance una subjetividad, tenemos que llegar a respetar todo lo que ellos vayan a escribir, ¿no? O también, este es un momento en que nosotros como docentes no podemos corregir ortografía, que como yo les decía, no podemos dar por sentado que ellos ya deben haber sabido eso. O sea, y tratamos de acusar a la educación básica o a la básica superior sus faltas, sino que llegará el momento cuando nosotros volvamos a enseñar ortografía para esos textos, pero no podemos llegar a cortar el proceso en el momento en que ellos escriben el primer texto, decirles, no, corrige ortografía, no. Entonces eso solo ocurrirá al final, porque muchas de las veces los chicos se cohíben por eso, porque dicen, no, es que yo no sé escribir con tilde, o hacen cualquier cosa, ¿no? Y entonces vamos a respetar esta subjetividad, y lo importante es que vamos a tratar de que ellos aprendan a calcular las interpretaciones posibles de los otros, es decir, ¿qué pensará un lector, no? Hacerles pensar de que su texto va a ser leído por alguien, o en el ejemplo que tú nos planteabas, Priscila, de que ellos hagan una caricatura. ¿Y quién va a ver la caricatura, no? ¿Qué opinará? Hacerles que ellos se planteen esas preguntas, porque si es que tienen el lector en mente, ellos tratarán de mejorar lo que están expresando. Entonces, porque y por último, de esta manera se integra la interpretación a una perspectiva global, porque la idea es que ese lector no va a ser solo una persona en concreto, sino que también va a ser la cultura, ¿no? Entonces, oiga, ¿será que después puedo publicar esa caricatura? Abrirles todas las posibilidades, ¿no? Explicarles que al momento en que el estudiante produce un texto, él está ya formando parte de toda la comunidad letrada que existe. Esto con respecto al proceso de literacidad, pero de manera general.